Buenas tardes para todos los asistentes, esta vez virtuales, a este octavo congreso y muchísimas gracias por invitarme a participar en el mismo. Quisiera, en primer lugar, felicitarles por la organización del congreso, porque creo que haberlo podido hacer en un tiempo con tantas dificultades tiene que ser un orgullo para ustedes como empresarios y como país. Les hablo desde mi despacho en Madrid y siento sinceramente no poder estar allí presente, pero las circunstancias actuales ya saben ustedes muy bien cómo son. Aunque espero que mi intervención les sea útil para sus empresas y sus familias y que puedan sacar algunas conclusiones de la misma. Les dejo al final mi dirección de correo para cuantas preguntas o comentarios quieran hacerme e incluso si necesitan que les envíe una copia de la presentación. También, lógicamente, lo pueden hacer a través de la EF y encantados de contestarles. Algunos de ustedes se preguntarán por qué hablar hoy de la sucesión empresarial en tiempos de crisis. Decirles, en primer lugar, que cuando hablé de este tema con su presidenta, me dijo que muchos de sus asociados, para ellos es un tema fundamental porque lo están viviendo en este momento o porque lo van a vivir muy próximamente. Nosotros, que además como consultora trabajamos con bastantes de los asociados, hemos visto también esta necesidad. Por tanto, quisiéramos exponerles a lo largo de esta reunión de hoy los siguientes aspectos alrededor de la sucesión empresarial en tiempos de crisis. Primero y como siempre, me gusta hablar un poco de los aspectos clave del proceso de sucesión y sus principales dificultades. Luego nos centraremos ya en hablar de los temas de crisis y cómo se están desarrollando en estos momentos los procesos de sucesión para sacar alguna enseñanza de los mismos. Veremos también las experiencias exitosas y, por último, algunas conclusiones. En cuanto a entender al proceso, yo diría que hay 4 aspectos que son claves. El primero, recordarles una vez más que la sucesión no es cambiar una persona por otra. Es un proceso que requiere tiempo. En general, hemos visto que entre 5 y 10 años, dependiendo de la preparación del sucesor y de la familia. Requiere también previsión. Hay que prever qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar en la empresa y en la familia con detalle. ¿Por qué? Porque el objetivo es algo verdaderamente difícil, que es implantar un nuevo liderazgo en la siguiente generación, habitualmente por un miembro de la familia. Hay otro tema que tienen que tener en cuenta como muy importante también en el proceso, que es necesario que el sucedido y la familia accionista acepte que va a haber cambios, más bien yo las llamo evoluciones, tanto en la empresa como en la familia. Y que estas evoluciones las tienen que hacer coordinadamente sucesor y sucedido. Es fácil entender que no es lo mismo una empresa de fundador que una empresa de hermanos o que una empresa de primos, y que por tanto es necesario que haya unas evoluciones en algunas cosas claves en la empresa familiar. Además, no se olviden nunca de que para el sucedido lo que traspasa es su hijo económico. Es decir, algo que de verdad ha ocupado en su vida muchas razones, mucho tiempo, más que a su familia, que para él es clave, que muchas veces no ha tenido hobbies por su dedicación al hijo económico. Y claro, al traspasarlo, quiere que se traspase bien, que continúe, que sea fuerte. Y esto es un tema enormemente importante para él. Además, cuando al empresario le toca realizar el proceso de sucesión, normalmente tiene ya algunos años. Y cuando vamos teniendo años, somos menos proclives a los cambios.
cambios que son necesarios. Y además nos llega este momento cuando no tenemos experiencia en hacer la sucesión. Es por eso que este conjunto de cosas, el ser menos proclive a los cambios y en no tener experiencia, es una mezcla difícil para el sucedido, que el sucesor tiene que saber aceptar. Y además, porque, repito, si no lo hacen coordinadamente, es muy improbable que haya continuidad. Quiero decirles, además, otros 4 aspectos que me encuentro con mucha normalidad en los procesos de sucesión. El primero es que he encontrado a sucedidos que no aceptan que el sucesor desarrolle el negocio de forma diferente que él. Yo les insisto, por favor, no quieran crear clones de ustedes. Los sucesores nunca desarrollarán los negocios iguales que ustedes. Tienen que aprender mucho. Tienen que hacer algunas cosas iguales, pero no todo igual. Porque la empresa que viene detrás es una empresa diferente a la del sucedido. Como decíamos, no es lo mismo fundador que hijos, que primos, etc. Además, algunas veces en el proceso de sucesión, según lo vamos desarrollando, nos damos cuenta de que en la familia existe una falta de complementariedad profesional entre sus miembros y especialmente entre los de la generación del sucesor. Yo para explicar esto siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo de mi propia casa. Y les digo, con mis 3 hermanas, a las que quiero muchísimo, jamás montaría una empresa familiar. Fundamentalmente porque sé que con la mayoría de ellas no soy compatible en los negocios. Y la pregunta importante es, si mi padre hubiera tenido una empresa familiar, ¿qué hubiera tenido que hacer si nos deja socios por el apellido al 25% y no somos complementarios profesionalmente? Este es un aspecto enormemente importante que tienen que analizar en su empresa y en su familia. Y si realmente no son complementarios, yo creo que pueden pedir ayuda para que aquellas personas que sí estamos introducidos en este tipo de procesos, les ayudemos a hacerlos complementarios porque es una clave del éxito. Otro de los problemas que me encuentro muy habitualmente es que el sucedido, según va pasando el proceso, de repente se encuentra con una sensación de vacío porque ve que fuera de su empresa familiar no va a encontrar nada que le llene de verdad. Y por favor, no se sienten en la butaca pensando que a lo largo del proceso de sucesión, según vayan teniendo menos ocupaciones en la empresa, se van a dedicar a viajar, a jugar al golf, a leer libros, porque no es verdad. Un emprendedor necesita durante toda su vida sentir el cordón umbilical de relación con el negocio. Es verdad que según se van haciendo mayores, necesitamos ver algo que les llene también fuera de la empresa en cosas que no han hecho. Pero no se olviden nunca de que ese cordón umbilical tiene que estar siempre conectado al negocio. Por eso, en ninguna sucesión de la que hemos hecho exitosa a lo largo de los 30 años que llevamos trabajando con familias empresarias, hemos dicho que un sucedido tiene que salir. No tiene que salir de la empresa familiar. Tiene que quedarse. Lo que tiene que hacer es cambiar su papel de actor a tutor de la siguiente generación. Por último, no dejen, por favor, que el sucesor implemente cambios bruscos en la empresa o en el organigrama. Haga que evolucionen, pero no cambios bruscos, porque los cambios bruscos en la empresa o en el organigrama por parte del sucesor, en la mayoría de las veces, han impedido el desarrollo de un proceso de sucesión exitoso. Quiero señalarles, por último,
las 3 etapas y los 4 aspectos importantes que tienen ustedes que considerar en un proceso de sucesión. Repitiendo que el sucedido no tiene que salir de la empresa, tiene que cambiar su papel en las diferentes etapas, que son 3. Primera etapa, como verán ustedes aquí, la sucesión en la gestión operativa. Esto suele tardar en torno a 3 años aproximadamente, dependiendo de la preparación del sucesor. Y ahí lo que se requiere del sucedido es enseñar a hacer al sucesor y dejarle hacer, para que al final logre una cuenta de resultados tan buena o mejor que la del sucedido, que es la que le dará el asentamiento dentro de la familia. Es la primera etapa. La segunda etapa es la más larga, es la que en general los empresarios familiares la atienden durante todos los años hasta que deciden retirarse, que es la sucesión en el directorio. Y ahí es donde les decimos, por ser este el órgano más importante en el proceso de sucesión, que es donde tienen que cambiar su papel de actor a tutor de la siguiente generación. Y por último, ya cuando decidan ustedes retirarse o cuando Dios les llame al cielo, está la sucesión en las acciones y en el patrimonio, que en general se realiza o bien a través de un testamento o bien a través de donaciones en vida. Dicho esto, y recalcándoles este cuarto aspecto que decía, que es que el sucedido no tiene que salir nunca de la empresa. Lo que tiene es que ir cambiando su papel en función de la etapa de la sucesión a la que nos refiramos. Quiero decirles además algunos otros aspectos importantes con respecto a si se produce este proceso en tiempos de crisis. A lo largo de los 30 años que les decía que llevamos asesorando a la empresa familiar, he conocido 3 tipos de crisis que afectan fundamentalmente a la sucesión. La primera son las crisis económicas, es decir, cuando es difícil obtener buenos resultados y en general las empresas familiares, o con muy escasas número de ellas, reparten dividendos. Esto hace que muchas veces, los socios de la empresa familiar se queden con quejas importantes hacia el sucesor y sobre todo te encuentras muchas veces con que hay muchos accionistas de poner la mano, pero no de poner el bolsillo. Otra crisis importante que veo es la crisis familiar, en las cuales, por discrepancias entre los miembros de la familia o problemas de comunicación, pues se producen crisis incluso de separación. Y por último, las crisis como ahora, o crisis especiales que las llamamos, como la del COVID, como problemas de devaluaciones que todos hemos conocido, o problemas graves en los gobiernos, o crisis en las materias primas. Dentro de estas crisis, en nuestra experiencia, aproximadamente un 40%, fíjense, casi la mitad de los procesos de sucesión se han suspendido o modificado respecto a lo que estaba previsto. Y esto ha sido fundamentalmente porque la familia propietaria tuvo miedo. Y recalco, tuvo miedo en continuar con el mencionado proceso. Cambiaron el rumbo que estaba previsto y en lugar de poner al sucesor, siguieron apostando por el sucedido. Esto ha dado una problemática enormemente importante. ¿Por qué? Cuando se ha querido reestructurar el proceso, aunque es verdad que al principio se reestructuró parcialmente la marcha de los negocios, cuando han querido poner otra vez el proceso apoyando al sucesor, como estaba desautorizado, las consecuencias no fueron buenas para el negocio y además les aseguro que vinieron acompañadas de importantes conflictos
en la empresa. Conclusión. Les recomendamos que si están ustedes inmersos en un proceso de sucesión, cuando llegue una crisis de cualquier tipo, nuestra sugerencia es que la familia se una especialmente, más que nunca, que apoye al sucesor y a su trabajo, que le tutoricen los que más experiencia tienen y que intenten asegurar que con ese apoyo el sucesor pueda desarrollar la estrategia y el cumplimiento de los objetivos. Es clave. No saben ustedes el refuerzo que tiene una empresa que se comporta así. Y las más de las veces, la familia unida, impulsando el trabajo del sucesor, hace que se multipliquen por mucho los esfuerzos de cada uno y que al final se logre el éxito. Queremos hablarles también, por último, de algunas experiencias exitosas para que puedan sacar conclusiones de las que estamos viendo actualmente en esta época de pandemia tan terrible que estamos viviendo y que afecta a muchas empresas familiares. Las principales que hemos visto han sido las siguientes. Primera, los empresarios familiares están exitosos en estos momentos, están realizando reuniones de directorio con mucha mayor frecuencia que antes. Y además, en esas reuniones están incorporando puntualmente personas con gran experiencia para aprovechar su visión. Quiero decirles que me he encontrado también con muchos empresarios familiares que, viendo una situación de crisis, lo que han hecho ha sido fijar un ahorro de gastos generales que sí hay que hacer. Pero también hay que saber en qué se gasta el dinero. Y yo les aseguro que algo enormemente importante es que intenten hacer directorios con más frecuencia y que incorporen puntualmente a personas con experiencia para que les ayuden con nuevas visiones y con aportaciones importantes. Un segundo aspecto clave es que estamos viendo que los empresarios familiares exitosos dan una importancia muy grande a reinventarse. Aceptan nuevas ideas con mente muy abierta y aunque, como decía, sí disminuyen o controlan los gastos fijos y el flujo económico, están abiertos a hacer nuevas inversiones. Estamos viendo claramente que hay empresas familiares del sector del mueble que antes estaban con tantos problemas antes de la crisis y que en estos momentos, debido al encierre en las casas de las personas, están creciendo el 18 o el 20% con los sofás, fabricando sofás. Estamos viendo cadenas hoteleras con problemas importantes en toda su red que abren exclusivamente sus cocinas para hacer menús baratos que venden todos los días para comer y para cenar a muchas personas que tienen que estar encerradas. Estamos viendo el sector de la distribución que está incrementando su facturación, muy especialmente porque la gente, al no poder salir o salir menos, compra mucho más online. Y así sucesivamente. Los empresarios exitosos en estos momentos tienen un lema muy importante que se llama, como ahí aparece, no rendirse nunca. Aprenden de las caídas y motivan a sus profesionales. Y esta es una de las principales banderas que representan los empresarios familiares en el mundo. No se rinden nunca. Por último, además, han aprendido a reaccionar más rápido para aprovechar oportunidades. Y están vigilando constantemente a clientes, a proveedores y en general al mercado. ¿Por qué? Porque en estos momentos es posible hacer pactos de asociación o de colaboración impensables en otro momento. Es posible, si tienen flujo,
de hacer compras también impensables en otros momentos. Y es posible que el mercado les esté dando unas oportunidades que, si las miran de cerca, van a poder aprovechar. Y por último, decirles que han creado los llamados comités de seniors, que son comités creados por las personas de mayor edad de la familia e incluso de antiguos empleados y de profesionales externos que han vivido otras crisis y que ayudan al sucesor para que pueda contrastar con ellos la puesta en marcha en la empresa de determinadas actuaciones que son muy difíciles de implantar y que con ese contraste le ayuda para que lo pueda implantar con éxito. Les adjunto ya por fin unas pequeñas conclusiones, que son las siguientes. Primera, durante los procesos de sucesión en tiempos de crisis es muy frecuente que aparezcan problemas empresariales que afecten a la familia. Les insisto, como ya he hecho otras veces, que antepongan en su solución criterios empresariales a familiares. Es una clave importante, sé que es difícil, pero sé que es lo que les va a hacer que un día sigan teniendo empresa y familia. La segunda conclusión es que, por favor, impulsen el directorio con los miembros de la siguiente generación. Es ahí donde tienen ustedes la principal labor de pasar de actores a tutores. Fórmenlos, que aporten valor. Ayúdense de asesores externos si los necesitan, que les apoyen puntualmente. Pero hagan un directorio fuerte. Es una clave del éxito, sin duda, en este proceso. Pienso también que es bueno pensar en todas las alternativas posibles respecto a la sucesión, tanto para que se incorpore un miembro familiar como para que sea un profesional no familiar o incluso la venta, porque hay muchos empresarios familiares que, porque han visto que no hay un sucesor o no hay interés del negocio en la siguiente generación, están pensando en la posible venta de su empresa. Yo a todos les digo, por favor, sigan impulsando, si es posible, la continuidad. Tener una empresa familiar con una familia unida, impulsando el proyecto, es algo maravilloso que merece mucho la pena. Mucho la pena. Y por último, quiero decirles algo que me lo han repetido muchísimas veces los abuelos y los bisabuelos empresarios. No es lo mismo hacer que heredar. Y esto es una realidad que en los 30 años que llevo trabajando para familias empresarias he visto que se da prácticamente siempre. Por tanto, si asumen esa realidad, es posible que puedan aceptar las evoluciones que necesitan sus negocios con la llegada del sucesor, aunque ésta incluso se produzca en tiempos de crisis, y desde luego deleguen con generosidad el mando a la siguiente generación, aunque siempre tutorizado por la experiencia, porque, como les decía, tener una empresa familiar es algo maravilloso. Muchísimas gracias desde España. Les envío a todos ustedes un cordial saludo y espero que les haya servido para quedarse con algunas ideas que aprovechen en su empresa y su familia. Un saludo.